La frescura del café y el servicio que te gusta, preparado por manos mexicanas. Con calidad de exportación. Presentado por Vida Café, el café de tu vida. Nacional de Zacatecas 2019. Amigos de Triple R, paisanos de Chicago que nos escuchan y nos ven a través de la SPR, la radio pública, nos acompaña el rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Antonio Guzmán Fernández, el Guaca. ¿Sí le gusta que le digan el Guaca o no? Bueno, es algo, pues, vamos, el apodo lo tuve desde la secundaria. Coincidió con una caricatura ahí de las que se ponen en ese momento, que son una caricatura que se llamaban los Muppets. Y salía ¿Muppets? Ajá. Salió un oso que se reía así. Se reía así, guaca, guaca, guaca. Y de ahí pues creo que fue se quedó, yo creo que me agarré y me reí así, me puse así. Y todo mal. Pues es algo que ya que traemos. Hay alguien que... Hay mucha gente que ya no puede vivir sin sus motes. Incluso ya hay un apartado en la ley electoral, ¿no? Que dice, en la boleta no me pongan nombre. Por ejemplo, Adolfo Bonilla. No, pónganme Fito, porque todo el mundo lo conoce como Fito. Entonces, pues hay alguien que a otros sí les molesta, ¿no? Que les digan el flaco, el gordo, el chaparro. Y curiosamente, para la campaña de secretario general del sindicato del Espaguas salió una canción de Shakira. Sí, que era eso, me imagino que era un canto de guerra de una tribu en África, que fue para el Mundial de Sudáfrica. Y la canción era así, guaca, guaca. Guaca, guaca. Entonces ahí me ayudó. Bueno, pues puras malas noticias, ¿no? En la universidad. Cuando no se habla de emplazamientos, de estallamiento de huelgas, pero sobre todo de la deuda y de la escasez de dinero y que ya no tengo para la quincena. Andamos igual, ¿verdad? En estos días. Sí, entramos en el tercer trimestre del año complicado. Pero fíjate que, déjate comento. Hay algo que está en la percepción, es la percepción que está en torno a la universidad. Que a lo mejor hace falta hacer un trabajo de penetración, de comunicación, para efectivamente poner sobre la mesa su actividad sustantiva y poder difundir realmente lo que es la universidad. Por las características que tiene la universidad, de ser la institución más importante de educación superior en el estado de Zacatecas, que te concentra a todos. O sea, creo que es de los espacios donde puedes ver la pluralidad a su máxima expresión ideológica, política, académica, que se traduce en eso. Tú ahí puedes encontrar de todos los sectores, derecha, izquierda, radicales, no radicales, extrema, que van, y el espacio que tiene la universidad se puede representar. ¿Qué siento que es el entorno que, digamos, desde los últimos 20 años, 25 años, pues ha estado permanente el tema económico de la institución?
Creo que La deuda impagable. la deuda que se reestructura, se paga, se vuelve a solucionar, se dan las reestructuras al interior de la institución y va caminando a tal grado que hoy tienes un monstruo de universidad. Ahorita, ¿cuánto debemos? ¿Cuánto debe la universidad? Fíjate, un dato muy importante que es lo que quisiera también ir resaltando. Cuando nosotros llegamos a la universidad traíamos un pasivo de alrededor de 2,000 millones de pesos en el 16. Hoy a estas... En eso la dejó Armando Así la Silva. dejó. 2,000. 2,000 millones de pesos, números cerrados. A esta fecha, 2019, nosotros te podemos decir que tenemos la misma deuda, 2,000 millones de pesos. Hicimos un gran esfuerzo institucional por ir cerrando esa brecha financiera, atender los problemas estructurales. El tema... Pero la deuda se origina no porque contraten mucha gente o abran espacios, sino porque el costo de la universidad es de 10 y el subsidio es de 7. Ese es el punto. Ese es el punto. O sea, lo que tiene la universidad es que efectivamente desde hace 25 años sigue trabajando con el mismo número de plazas autorizadas. Y las nuevas plazas que ha obtenido proporcionalmente son mínimas, cuando el crecimiento de la matrícula fue exponencial. O sea, mientras la matrícula creció 128%, de pasar de 13,000 alumnos a pasar ahora 42,000, casi vamos a traer ya 42,500, 42,700, casi vamos a traer 30,000 alumnos más. La plantilla autorizada de plazas siguió siendo la misma. Estamos hablando que son 1,000 plazas de tiempo completo, 270 medios tiempos y 14,400 horas. ¿Y con quién de este nuevo gobierno ya han iniciado muchas negociaciones, han planteado el problema del rescate? ¿Sí entienden cómo está la universidad? Más niños y adolescentes cuentan con becas del programa 3x1. Solo en Zacatecas el Estado aporta en el esquema de proyectos productivos. Gobierno del Estado de Zacatecas. La apertura de la nueva administración, o sea, sí entendieron el problema que tiene la universidad. Pero no sueltan el dinero. Que en este proceso que ellos están con el tema de la austeridad, con el tema de revisar el ejercicio del recurso, han planteado una bolsa que se le llama de la gratuidad, porque ahora hay un viraje en el cambio del gobierno federal, en la política federal sobre la educación superior. Lo acaban de volver obligatoria, la acaban de volver gratuita, o sea, están en el artículo 3º constitucional. Y entonces eso políticamente ya es un cambio para atender la educación superior. Les hemos hecho el planteamiento en la cuestión financiera. O sea, están entendiendo que el problema estructural, uno es la falta de reconocimiento de las plazas. El 2, el tema de las pensiones, del sistema de pensiones, que no nada más es de las universidades, sino que es de todo el país. Y entonces eso lo empiezan a entender, y va un proceso de que efectivamente nosotros enfoquemos las baterías en eso, porque ellos traen una expectativa, una meta muy interesante al final del sexenio, de casi doblar el número de estudiantes, el número de jóvenes que quieren estudiar alguna licenciatura, es decir, pasar del 3.8, que es ahorita el promedio nacional, a pasar al 5.5 para el 2024. Pero por lo pronto se necesitan 400, 500 millones de pesos para cerrar este año. ¿Y los 2,000 millones cómo se van a pagar? ¿Sí los va a absorber la federación? Los 2,000 millones, básicamente la deuda, que es deuda, se concretó o se dejó crecer
en el tema de la seguridad social, en el adeudo con el ISSSTE. Con el ISSSTE. Que allí estamos hablando que son 1.500, 1.600 millones el adeudo con el ISSSTE. Y la otra. Y la demás con el SAT. Y la demás con el SAT, es el impuesto sobre la renta. Esa ha sido la fuente de financiamiento de la universidad. Se está tratando de llegar a un acuerdo con el ISSSTE para congelar lo que es la deuda y poder encapsularla, estar abonando a un periodo. No hay forma del perdón. Del perdón y el olvido que le gusta al presidente. Tendríamos que trabajar una propuesta de conseguir el recurso, porque básicamente esa deuda es con el personal de la universidad. O sea, al personal de la universidad le detuvieron su subcuenta de vivienda, su subcuenta de retiro, su subcuenta de SAR, sus cuotas de aportaciones, y no las enterraban al ISSSTE. Entonces ahora el ISSSTE es lo que me dice: si tú consigues que tus trabajadores te perdonen la deuda, pues yo te perdono la deuda. O sea, la deuda en realidad es con la plantilla de trabajadores de la universidad. O sea, los trabajadores le deben al ISSSTE. No, nosotros le debemos a los trabajadores. Quien servía pero como... no enteraron sus cuotas. No las enteramos al ISSSTE, pero quien administra las cuentas es el ISSSTE. O sea, el ISSSTE nos administra el SAR, el FOBISSTE nos administra nuestra cuenta de vivienda. O sea, el ISSSTE era como un intermediario. Nosotros le retenemos al trabajador, le entregábamos al ISSSTE y el ISSSTE le dispersaba a las cuentas de los trabajadores. O sea, la deuda real. Fondo de ahorro. Su fondo de ahorro, su fondo de vivienda. Entonces los trabajadores no tienen ahorro. No tienen ahorro. O sea, creo que estratégicamente fue un error de las anteriores administraciones haber tomado esa fuente de financiamiento. Ahora lo que necesitamos es conseguir dinero para depositarle a las cuentas de los trabajadores. ¿Qué hemos hecho en esta administración? Logramos poner al corriente la plantilla laboral de la universidad que se reporta al ISSSTE. Y a partir de este año hemos estado enterando a sus cuentas. Es decir, en este año retenemos el recurso del trabajador, se lo damos al ISSSTE y ahora sí el ISSSTE se los está enterando. Pero es este año. Les debemos 10 años atrás. Entonces, ese es el reto que tiene la institución. Y que fue el trabajo que, digamos, esta administración hizo de poner al corriente ese tipo de prestación. Y en el caso del impuesto sobre el impuesto sobre la renta, de la misma manera, son los trabajadores los que deben. Lo retienes, pero no se lo enteras a Hacienda, no se lo enterabas al SAT. Y ya había un doble efecto, porque se lo detenías al trabajador, no lo timbrabas a Hacienda, y eso tenía una repercusión para el Estado, porque si no timbras y no pagas, no hay un beneficio que le llega al Estado. Entonces había una afectación, era un círculo vicioso. Ahora, lo que hicimos en la administración es poner en orden lo que es el timbrado, pagamos a la Hacienda y eso hay una devolución para el Estado. Entonces se volvió un círculo virtuoso. Porque nosotros han pagado al SAT. Ya hemos pagado al SAT. Entonces, ahí en un acompañamiento muy importante con el secretario de Finanzas, se implementó esa estrategia. Entonces, ahora estamos pagando al SAT, estamos timbrando, estamos pagando y hay un beneficio. Y entonces, con eso mismo empezamos a solventar esa situación. Pero era tal el desorden administrativo que no podíamos ni timbrar. O sea, era un doble efecto en contra para la universidad,
tener esa situación administrativa. Por los años anteriores. Por los años El anteriores. adeudo. Por el adeudo a la universidad. Entonces, en ese proceso, hoy podemos decir que a estas alturas del año sería, digamos, el escenario ideal para la universidad. Porque hemos cumplido las obligaciones contractuales, hemos cumplido las contribuciones que se tienen con seguridad social y hemos pagado el impuesto sobre la renta. O sea, hoy podemos decir que vamos al corriente en todos los pagos que tiene la universidad. Y de ahí es donde viene el esfuerzo. Cuando nosotros recibimos la universidad gastaba 2.100 millones, pero tenía un subsidio de 1.600 millones. El reto era cómo contener el gasto. Hoy la universidad gasta 2.100 millones, pero ya tiene un subsidio de 1.900 millones. Cuando traías un déficit histórico, déficit, dejando a un lado la deuda. Sí, de 500. De 500, ahorita traes un déficit De 200. de entre 200, 300. ¿Por qué necesitamos los otros 200? Pues es para estar pagando la deuda. Porque ahora lo que hace, o lo que estaba haciendo el ISSSTE es que si no pagaba, ellos nos retenían. Y ya había una afectación a las finanzas del Estado y luego una afectación a las finanzas de la universidad. Entonces fue un cierre de brecha muy importante. Entonces, la negociación es pagar esos 2.000 millones, pagárselos para que el trabajador tenga su fondo y todas sus prestaciones sociales. Exactamente. Y hay que buscar cómo pagarlo, en abonos o en parcialidades. Sí, irlo calendarizando, ¿verdad? O sea, una deuda, no sé, a 10 años. Claro, si un trabajador se va jubilando, hacer el esfuerzo de pagarle todo para ir saldando la cuenta con él. Y eso nos ayudaría a resolver el problema que se tiene con los trabajadores. Para salir ya de esta estafa maestra, ¿no? No, eso es otra cosa. Pues fue una estafa maestra la que le hicieron a los trabajadores, ¿no? Porque... No, pero digamos eso sí está muy claro, ¿verdad? Eso sí está el procedimiento muy creíble. Porque estafaron a los trabajadores y no había forma de reclamar, ¿no? Sí, o sea, estuvo bien hecho. Y bueno, y la otra estafa maestra, ¿qué vamos a hacer con ella? La otra, fíjate que yo lo que he comentado es que fue una política de Estado. O sea, fue una política implementada desde el Estado. Porque Pero, ¿quién es el Estado? Las secretarías. ¿Verdad? O sea, las secretarías incentivaban un tipo de servicio, de convenio de servicios. Pero es que es muy ambiguo decir el sistema, las instituciones. No, la estafa maestra la hicieron Rosario Robles, el oficial mayor, fue en cadena hasta llegar aquí a Cifuentes, ¿no? A Guerrero Cifuentes. O sea, hay un tema allí interesante, ¿verdad? Porque, vaya, la universidad trabaja y realiza convenios, diferentes convenios, con diferentes actores, el sector público, el sector privado, y donde la solicitud es una serie de servicios que puede realizar la universidad. Hubo un esquema con tal de darle vuelta al artículo 1 de adquisiciones para evitar las licitaciones, que empezaron a hacer los convenios con las universidades. Entonces, en parte de los convenios, llegaba el recurso a la universidad y los servicios los daban otras empresas, ¿verdad? Aparentemente. Yo creo que ahí el error de las universidades, ¿por qué te digo que fue del Estado? Porque involucraron a muchísimas instituciones y a muchísimas, llámese universidades públicas, universidades tecnológicas, politécnicas, o sea,
Fue una manera de enseñarles una manzana envenenada, porque al final de cuentas, frente a la escasez de recursos que tiene la universidad y una parte Pues sí. que contemplaban, entonces ahí te atrapaban, no le daba seguimiento a los procesos. ¿Con cuánto participó la UAS en la estafa maestra? ¿Convenios de cuántos? De los que Zagarpa, Sedesol. de los que están documentados son Zagarpa, Sedesol, y que están en las instancias correspondientes. ¿Con ADE? No sé si con ADE, pero ¿dónde están en la etapa correspondiente? Y es donde yo podría mencionar ahí algo. Tanto la Auditoría Superior de la Federación como la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda tienen todo el escáner del gasto que tienen las instituciones. O sea, ellos tienen todos los elementos suficientes por las herramientas técnicas que tienen, el acceso a la información, para efectivamente, si ya tienen todos los elementos suficientes, puedan actuar. Porque si no, la estafa maestra ya se nos volvió una caja china. Cada vez que sale el rector a solicitar recurso, Sí. te avientan la estafa maestra. Es que son unas instituciones corruptas, no tienen llenadera, ¿para qué quieren más recursos? Pero ellos tienen todos los elementos para actuar. O sea, ellos saben las empresas que están en el artículo 69, saben las que no tienen el 32D, tienen todo el mecanismo financiero de rastrear los movimientos de las cuentas. A eso me refiero, que es una política de Estado. Si no se permitiera todo eso, no hubiera sucedido lo que sucedió. Y que a las universidades las metieron, o sea, caímos en esa tentación. Y más cuando éramos instituciones que teníamos una credibilidad por encima del ejército. Sí. Está por encima del ejército la credibilidad de las universidades públicas, encima de la iglesia. Entonces eso fue un proceso, un golpe fuerte que ahora... Es necesario que se aclare bien para limpiar el nombre de las universidades. Y deslinde completamente a las universidades, y pues se proceda con quien actuó mal, ¿verdad? O sea, yo creo que ahí te puedo asegurar que el 99% de los universitarios estarían en esa... ¿Cuándo termina su gestión? El próximo año estamos casi a 372 días. ¿Con cuántos minutos de terminar? ¿Y le podrá entregar una universidad sana al sucesor? ¿Quién va a ser el sucesor? La idea es efectivamente entregar una institución lo más financieramente sano, ¿verdad? Se han dado pasos importantes, ojalá que se sigan manteniendo. Yo veo que el proceso de reconstrucción de la universidad nos da para un periodo más de estar apretando. Y en este proceso que se va a venir próximo, en octubre en realidad viene el arranque, estaríamos trabajando en armar un consenso mayoritario. Yo creo que tenemos que hacer todo el esfuerzo, no puede ser único porque es una universidad, hacer un esfuerzo mayoritario de ir consensando una planilla, una propuesta que le pueda dar estabilidad a la institución, o sea, que tengamos una transición estable, porque el próximo equipo que venga es básicamente darle la estafeta para que continúe con lo que sigue. Y en ese proceso pues lo tenemos que ir trabajando, construir una planilla, una candidatura Única. lo suficientemente consensada Para que no haya el desgaste. para que no haya haber el desgaste institucional. Se me hace difícil que pueda haber uno, ¿verdad? Por las características de la universidad. Siempre está el eco de la oposición, del pensar diferente. Pero es que también ahora ya el que quiere ser rector lo tiene que pensar muchas veces, ¿no? Yo
O sea, con quien tengo la posibilidad de platicar, le estamos poniendo el piso claro. No estafas maestras. Estar claro en los adeudos con el ISSSTE. Estar claro con los adeudos con el SAT. ¿Qué otro tipo de acciones se tienen que dar para generar estabilidad financiera en la universidad? Y no perder lo más importante, que es su proyecto académico. Que por más de lo que puede estar la situación financiera, sigue siendo nuestro principal activo. Como toda universidad pública, ¿verdad? Hay profesores muy buenos, excelentes, y hay profesores que pues todavía están ahí, ¿verdad? Entonces es un gran reto para la próxima administración también, pero sí tiene que estar muy claro que va a un esquema difícil, pues, ¿verdad? Es trabajar los 365 días del año duro. Muchas gracias, rector, le agradezco mucho la plática. No, al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad.